Vale, ahora sí. Vale. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy Carolina, soy residente de dermatología y trabajo acá hace como un año más o menos haciendo dermatología. Y bueno, en realidad preparamos esta clase pensando en alguna de las consultas más frecuentes que tenemos en la puerta de emergencia, que en realidad es bastante breve, pero un poco práctico para saber sobre todo el manejo que vamos a tener. Muy bien. Ahí, vamos a cortar el video porque tenemos un problemita, pero ¿se escucha bien? Y se ve bien. Creo que sí. Sí, Ok, está. Ahí arrancamos. En realidad, las primeras dos diapositivas que coloqué son un poco para describir las lesiones primarias y secundarias que tenemos a nivel de la piel, que eso en realidad nos orientan a tener noción de qué patología estamos viendo en realidad. Y bueno, dentro de las lesiones primarias tenemos el abón, que en realidad solo la elevación circunscripta de la piel, lo que vemos es nada, solo un sector sobreelevado, irregular, que evidencia edema y eritema de la piel. Después, la pápula en realidad, que es una lesión circunscripta, elevada, que es pequeña en realidad, de 0,5 a 1 centímetro. Y después la placa en realidad es como a veces se puede formar por la confluencia de muchas pápulas o aparecer como una placa de una, y en realidad son una lesión sobrelevada, más de 1 centímetro, y en general está o se nota como infiltrada. Después la pústula es una elevación circunscripta, que en realidad el contenido es purulento. La vesícula también es una lesión circunscripta, que el contenido siempre es seroso, hemorrágico, que en general siempre es como líquido claro, menor a 0,5, y la ampolla es de igual característica, pero un poco más grande. Y el nódulo es también lesión circunscripta, pequeña de 0,5 a 1, que en realidad es profunda, sobre todo se palpa más de lo que evidenciamos a nivel de la piel. Y la mácula es solo como un cambio de coloración en la piel que puede ser, por ejemplo, hipopigmentación, hiperpigmentación, color castaño o como vascular, y en realidad no tiene sobrelevación, es plana. Ahí pasamos. Las lesiones secundarias en realidad son como resultado de las alteraciones primarias o de las alteraciones primarias. La costra es el resultado de la desecación del suero, sangre o pus, y es dependiendo si es sangre, pus, suero, coloración que va a adquirir. Las escamas en realidad es solo la descamación de la capa córnea. Las escoriaciones sobre todo son por rascado, traumatismo o hemorrágico. O sea, puede tener aspecto hemorrágico, puntiforme, lineal, pero en realidad lo que vemos generalmente son escoriaciones de rascado. Después las erosiones son pérdida de sustancia, pero que en realidad es superficial, cura sin dejar cicatriz y como que no compromete dermis. La fisura en general se genera como secundario a la liquenificación de la piel y también es como una pérdida de continuidad. La liquenificación, bueno, aumenta el grosor de la piel, sobre todo por el rascado, y hay un cambio de coloración y aumento en el grosor. La atrofia en realidad es la disminución del espesor de la piel, y lo que nosotros vemos es como una piel arrugada, como un papel de cigarrillo, digamos. La esclerosis, lo que se ve es como una induración de la piel, es decir, nosotros tratamos de plijar la piel y está endurecida. Bueno, la úlcera la conocemos, que es pérdida de sustancia de epidermis y en realidad cura dejando cicatriz. Y bueno, después las cicatrices, que bueno, es el proceso natural de cicatrización, que a veces vemos como cicatrices que son hipertróficas o queloides, que son patológicas y a veces hacemos tratamiento. Nada, eso destacar de las lesiones primarias y secundarias como para orientarnos a las patologías que vamos a ver. Después, este es como un esquemita de lo que vamos a ir viendo o conversando. Sobre todo, hice hincapié en infecciones de ácaros, bacterias, infecciones micóticas y virales. Después, patología inflamatoria, que ahí puse como el eczema gravitacional, la dermatitis de contacto, deshidrosis, urticaria, la pitiriasis rosada, la eritrodermia y la farmacodermis. Eso es como un resumencito de lo que vamos a ir conversando. La escabiosis es la ectoparasitosis causada por Sarcoptes cabei. Es endémica a nivel mundial y es muy contagiosa.
En general lo que vemos como síntoma cardinal es la picazón y después la erupción, que en realidad es un poco variable y depende de cada individuo, porque hay pacientes que son casi asintomáticos y pacientes que son muy sintomáticos y eso depende un poco de la respuesta inmune de cada uno. Y bueno, la transmisión es por contacto directo o también puede ser por contacto indirecto a través de fomites, ropa de cama, sobre todo ropa contaminada con este acro. Y el diagnóstico en realidad es clínico, epidemiológico y parasitológico. En general, nosotros nos basamos como en los dos primeros pilares, la clínica, y después, bueno, preguntar si en su familia hay alguien con misma sintomatología, si estuvo en un lugar o internación, hotel o algo, que pueda ser como nexo de contagio. Las manifestaciones clínicas, en realidad, lo característico en la escabiosis son las pápulas prurigoides, o sea, pápulas y al rascado que como destechadas, digamos, y después escoriaciones de rascado. Después otra cosa característica, en realidad, que sobre todo se ve en los surcos, los interdigitales, digamos, son los surcos escabióticos o los túneles escabióticos que eso como característico, y suele afectar las lesiones, los interdígitos de manos y pies, las manos-pies, axilas, a veces región inguinal, y otra cosa característica son los nódulos escabióticos, que a veces vemos sobre todo en escroto en hombres, por ejemplo, si nos queda duda, podemos revisar y es otra lesión característica, así como los súrculos y los nódulos son como característicos. Y después todas esas otras papulitas plurigoides, que también las vemos en el abdomen, como en esa foto central. Y después, en la foto de abajo, esa es otra presentación de escabiosis que se llama sarna noruega o costrosa, que en realidad se ve, sobre todo en pacientes inmunodeprimidos, que no suele picar tanto como la escabiosis local, y lo característico es como esa escama, que le dicen como escama farinácea, eh, nada, que es como harina, digamos, sobre la piel, y en general no pica tanto. Ajá. Ahí te- Muy bien, dentro del tratamiento. Lo importante, o sea, además de lo medicamentoso, siempre explicarle bien todo lo que es higiénico, porque si no después surgen como las reinfecciones y como la infección persistente, digamos. A nivel higiénico siempre se recomienda desinfectar todo el mismo día de que hacemos el pulso, por ejemplo, de la ivermectina. Bueno, y ahí está todos los cuidados, por ejemplo, de la ropa personal, o sea, lavado de la ropa personal, y sobre todo como que uno le dice que lavado de toda la ropa que usó en el último tiempo, digamos. Lo ideal es que lavado a altas temperaturas, pero sabemos que en realidad hay ropa que no se puede lavar a altas temperaturas, hay pacientes que no cuentan con esa posibilidad, entonces o le decimos que sumerja la ropa en agua caliente y después haga un lavado normal, o si no, que embolse toda esta ropa por 72 horas, por ejemplo, y después lavado normal. Y después también todo lo que se pueda, que no se pueda lavar, digamos, podemos usar acaricidas, ventilar al sol, lo que es, por ejemplo, colchones, sillones o otras cosas que no podemos lavar. Y después, bueno, se recomienda corte de uñas cepillado para evitar la sobreinfección y siempre tener en cuenta que debemos tratar al paciente y a los convivientes por lo menos. Acá a veces se sugiere que se trate a las personas que estuvieron expuestas, por más que no convivan, pero en general uno lo que hace es tratar el núcleo familiar, que también, si se puede, que sea el mismo día que el paciente usa los comprimidos, también, como que todo medio en simultáneo. Como medicamentoso, en realidad en los pacientes adultos lo que usamos es la ivermectina, que se usa a 200 microgramos kilo, y lo que nosotros calculamos siempre es un comprimido de 6 miligramos cada 30 kilos, más o menos. Y lo que se hace es una dosis inicial y se repite la dosis a los 7 14 días. Bueno, siempre se recomienda como que en ayunas y no comer hasta 2 horas posteriores. Eso es lo que hacemos en general en adultos. Y después tener en cuenta que en embarazadas son lactantes, por ejemplo, en menores de 2 meses se utiliza la vaselina sufrada y a los mayores de 2 meses ya se puede utilizar la permectrina tópica. Y bueno, después el tratamiento sintomático en donde podemos usar los antihistamínicos y los corticoides tópicos. Eso es como opcional. Y recordar en realidad que, bueno, lo que es la picazón
Y las lesiones como que van mejorando en el correr del tiempo. A veces no es como inmediato y demora como un mes la recuperación, igual teniendo en cuenta que se puede reinfectar, como que esperar ese mes como de chance a ver si será que sigue picando normal, pero si después puede reinfectar, digamos. ¿No? Sí. Bueno, después el impétigo, que en realidad es una patología más frecuente en los niños, pero igual a veces la vemos en adolescentes o adultos, que es una enfermedad infecciosa bacteriana que en realidad afecta a la epidermis, la capa más superficial de la piel. Y dentro de los factores predisponentes tenemos los traumatismos, las picaduras, eczemas, escabiosis, o sea, todo lo que hace perder continuidad en la piel, mala higiene, temperaturas, humedad elevada y también la inmunosupresión. Y hay dos formas de impétigo: el impétigo ampollar y el impétigo costroso. El ampollar en realidad está generado casi en el 100% por Staphylococcus aureus, productor de toxina exfoliatina, y el costroso en realidad puede ser causado por estreptococo o aureus, o sea, piógenes o aureus. Dentro de las manifestaciones clínicas, lo clásico es eso, placas como eritematosus camosas con esa costra mielicérica que le da esa coloración. Y después el ampolloso, en realidad lo que vemos puede ver ampollas sobre piel sana o eritematosa, y es como lo clásico. Y en realidad podemos ver las ampollas o ver la piel como decolada, porque las ampollas son un poco frágiles. Muy bien. Dentro del tratamiento lo que se hace es lavado y descostrado de las lesiones y se usa antibiótico tópico o antibiótico sistémico. A veces elegimos el tratamiento tópico cuando las lesiones son localizadas o pequeñas, que se puede usar mupirocina 3 veces al día por 7 días o ácido fusídico 2 veces al día por 7 días. Y después elegimos el tratamiento sistémico cuando las lesiones o son extensas, cuando es compromiso ampollar o, por ejemplo, como que sabemos que no va a cumplir con el tratamiento tópico o que el tratamiento tópico no resultó, se usa la cefradina cada 6 horas por 7 días. También se pudiera usar la cefalexina, que a veces Sí, tenemos pero más es cefalexina. cifradina no tenemos. Eso. Después la erisipela celulitis es una infección de piel y partes blandas que en general compromete miembros inferiores y cara, pero que en general la podemos ver en cualquier parte del cuerpo. Los microorganismos involucrados con mayor frecuencia son aureos y piógenos, y en realidad lo que se ve es una inflamación aguda, dolorosa, diseminada y supurada de la piel o el tejido celular subcutáneo, y que asocia síntomas sistémicos, malestar general, fiebre. Se dice que la erisipela, se dice no, la erisipela compromete las capas más superficiales de la piel y sobre todo afecta como vasos linfáticos, por lo que podemos ver trayectos linfáticos. Y los microorganismos más frecuentes involucrados son piógenes y áureos. Y la celulitis en realidad compromete dermis profunda y tejido celular subcutáneo, pero claro, en la clínica es un poco, que es superficial y que es profundo, un poco difícil, por eso es que uno como que lo piensa en conjunto a la erisipela y a la celulitis. Las manifestaciones clínicas son esas, en realidad, placas eritematosas, edematosas, que pueden comprometer, como dijimos, hay poses como cara y pierna como más frecuente, pero en realidad puede comprometer cualquier sector. Es una placa roja, brillante, caliente, que duele, y a veces pueden salir, o sea, visualizarse ampollas, porque se dematilla mucho la piel y empieza como a trasudar y a formar ampollas. Bueno, la erisipela tiene un inicio más agudo. Se dice que los límites como de la placa son más netos, y el de la celulitis más irregulares, pero bueno, es como la sintomatología sistémica es la misma, es como que un poco difícil definir si es erisipela, si es celulitis. Siempre como que terminamos tratando como celulitis porque es lo más grave. Acá en realidad puse la tabla de infecciones de piel y partes blandas del Hospital de Clínica, que está adecuada. Y capaz que, nada, mostrar ahí en los casos leves, que en realidad ya conversamos los microorganismos más frecuentes, entonces lo que uno propone es tratar con amoxicilina clavulánico o cefradina, y en realidad por 5 o 7 días, en general usamos 7 días, y si hay un trauma penetrante o pensamos en microorganismos multiresistentes, eh, lo que agregamos o asociamos es el trimethoprim sulfamethoxazol o la clindamicina.
Bueno, y después bichan ahí todas las otras opciones, pero dentro de lo más leve, eso. En realidad ahora vamos a comenzar con la sífilis, que es una enfermedad sistémica causada por la bacteria Treponema pallidum, que presenta en realidad diversas manifestaciones clínicas que pueden confundirse con otras dermatosis. En dermatología decimos que es la gran simuladora por toda la clínica que podemos encontrar. Es de transmisión sexual, transplacentaria o sanguínea, está en aumento a nivel mundial y predomina sobre todo en pacientes jóvenes y en el sexo masculino. Y bueno, ahí puse una clasificación, antes como hacíamos primaria, secundaria, terciaria, y ahora también está esta clasificación en primaria, secundaria, sífilis temprana, no primaria, no secundaria, que es cuando no tenemos clínica ni de primaria ni secundaria y, por ejemplo, hacemos serologías y detectamos la sífilis, pero sabemos que el tiempo de infección fue menos de un año. Y después la sífilis tardía o de duración desconocida es cuando realmente desconocemos cuándo fue el contagio, no tenemos clínica y pasó más de un año, en realidad. Muy bien. Después, la sífilis primaria, lo característico es la presencia del chancro y las adenopatías regionales. Lo característico del chancro, que es una úlcera de base limpia, que tiene un borde indurado, delimitado, en general es redondeada o un poco más regular en ese caso, y lo característico como que no duele o casi no duele, como para diferenciarlo, si está a nivel de vulva o genitales de úlceras por herpes, por ejemplo, que es más doloroso. Y en general es una lesión única, no dolorosa. Y después, bueno, se acompaña de anopatías regionales y el chancro en realidad puede estar en genitales, pero también puede estar en boca y en otros sectores. Por ejemplo, el cuello uterino, región perianal, región mamaria. Bien. Después de la sífilis secundaria, lo característico es la rociala sifilítica y la sifilides. Las sifilides son las que se presentan con múltiples presentaciones clínicas, que lo que nos hace confundir un poco a veces. La rociola sifilítica en realidad son máculas eritemato rosadas de 5 a 15 milímetros más o menos, que no son confluyentes, que en general pasan como un poco desapercibidas porque no dan ni mucha picazón ni muchos síntomas sistémicos y suelen afectar el tronco, los miembros y las palmas y las plantas. En general, como que la cara queda respetada. Y después dentro de las sífilides, por ejemplo, ahí puse unas fotos de palmas y plantas, que lo que se ven son los clavos sifilíticos, que son como si fueran callos, digamos, pequeños, que pueden tener o no escama, que se localizan en las palmas y en las plantas. O sea, siempre, si nos quedan dudas, visualizar como las palmas y las plantas que nos pueden orientar, digamos. Después, otra sífilis como la foto del centro son pápulas y placas eritematosas que aparecen sobre todo en rostro, pero pueden aparecer en otros sectores en realidad. Justo esas las puse en rostro, pero son pápulas o placas bien delimitadas, en general no confluyentes, que pueden o no tener escama, a veces tienen como una cama periférica, esas no tienen escama, pero pudiera tener. Otras sífilis, por ejemplo, son sífilis pigmentadas en tronco, que le puse fotos. A veces se ve como sectores blanquecinos en el cuello, que es la leucodermia sifilítica, que queda como secundario. Bueno, y ahí seguimos, que también puse otras fotos. A nivel de mucosas, en realidad, se ven las sífilis opalinas, la lengua paradera, los condilomas planos o los condilomas lata, que tenemos que diferenciar de los condilomas que son por HPV. Y también se pueden afectar las uñas y el cuero cabelludo. En ese caso puse una foto de una alopecia, que se dice como alopecias apolillada, que es una alopecia no cicatrizal, como un pequeños parches distribuidos en todo el cuero cabelludo. A nivel de las uñas, bueno, puede quedar fragilidad, onicolisis, pits. Y bueno, ahí pusimos fotos de las sífilis opalinas y la lengua emperadera sesgada. Bueno, las sífilides son placas o maculopápulas que aparecen en mucosa oral o genital, son redondeadas, a veces erosionadas, maceradas, y en general son asintomáticas. Y decir también que las lesiones mucosas son las más contagiosas, digamos, en cuanto a la transmisión. Bien.
Bueno, la lengua paradera sesgada en realidad son esos pequeños sectores de papilados en forma de parches redondos y lisos que puede afectar lengua, pero bueno, puede afectar también la faringe, laringe, la comisura bucal. Ujú. Muy bien. Bueno, el tratamiento en realidad, el tratamiento de elección es la penicilina G-benzatínica. Siempre recuerda que tenemos que tratar al paciente y a la pareja sexual. A veces, a veces no, se da una dosis o tres dosis. Una dosis en la sífilis primaria, secundaria o temprana y tres dosis en la que tiene tiempo desconocido. Cuando estamos frente a una neurosífilis, sífilis ocular o ótica, se usa penicilina acuosa. Y en pacientes alérgicos, una opción es usar la doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas por 14 días. Y en embarazadas siempre se prefiere el tratamiento con penicilina. Y bueno, ahí uno propone sensibilizar y tratar con penicilina. Ojalá que no nos pase. ¿No? Ojalá que no. Y bueno, después los controles se hacen seriados cada 3 6 meses, evaluando la clínica y la paraclínica, y siempre se hace con BRL o RPR. Y ahí se va viendo que baja o no, pero esperemos que sí. Bueno, la pitiriasis versicolor es una micosis superficial frecuente, benigna, que es producida por el género Malassezia. Y bueno, se caracteriza por máculas o placas ovaladas, hiperpigmentadas, a veces se ven como castañas, que tienen como una escama fina. A veces como que uno no nota la escama, pero puede frotar como las lesiones y ahí se ve esa escamación. Y sobre todo afecta áreas seborreicas. Se ve como en el cuello, en brazos, en el escote y en el dorso, o sea, en el tronco. Y es frecuente en adolescentes y adultos jóvenes, pero bueno, puede verse en todos. Y las recibidas son frecuentes. Las lesiones características son esas, son máculas o placas castañas, hipopigmentadas o hiperpigmentadas en zonas seborreicas. Dentro del tratamiento, en realidad, siempre como evitar los factores predisponentes, el calor, la humedad, la sudoración, ropa ajustada, bueno, decirle que use ropa de algodón si es que pudiera. Eso todo como medida de cuidado para prevenir nuevas residuos. Y después, dentro de las formas localizadas, se puede usar azólicos por 3 o 4 semanas. Acá en el hospital contamos con bifonazol, que toconazol. El bifonazol en realidad se utiliza una vez al día, el ketoconazol 2 veces al día y el econazol se puede usar una o 2 veces al día. Y siempre asociamos el champú ketoconazol, que es el Micoralex, que nosotros lo mandamos como un poco más frecuente, 3 veces a la semana por el primer mes y luego lo puede dejar de mantenimiento una vez a la semana. Y si fuera muy extenso o sabemos que el paciente no va a poder cumplir lo que es tópico, se puede usar el fluconazol 150 miligramos bisemanal por 3 o 4 semanas. Es decir, 2 veces a la semana por un mes se puede usar. Después, las dermatofitosis son infecciones superficiales que se generan por los dermatofitos, que son hongos queratinofílicos, que afectan estructuras que contienen queratina. Entonces afecta piel, pelo y uña, y ahí tenemos la tiña corporis, la tiña inguinal, tiña de cuero cabelludo, de barba, pies y la onicomicosis. Dentro de las manifestaciones clínicas, la lesión característica es como la lesión anular o policíclica, que tiene como un borde activo de crecimiento excéntrico, eritematoso. A veces cuando es generado por microorganismos zoofílicos es más inflamatorio, puede tener pústulas y pápulas tipo en el extremo también. Y lo que tiende a ser como una, un aclaramiento central, digamos. O sea, un borde de avance va aclarando al centro y en el extremo puede tener escamas, pápulas o vesículas. Y bueno, puede afectar, como dijimos, todas las estructuras y los pliegues. A nivel de las uñas, lo que se ve es el engrosamiento de las uñas, el cambio de coloración, es lo característico. Y bueno, ahí puse a veces en interdígitos también como que es eso, que participa lo bacteriano también, y a veces usamos las cremas triples por unos poquitos días para, que ahí no lo puse, como para desinflamar un poco en esos casos, por ejemplo, una semana, y después continuamos con antimicóticos. Ah, Como medidas generales también, medidas generales de, no sé, de humedad, disminuir la humedad, pies secos, uso de secador, ropa de algodón, como esas medidas de cuidado. A nivel tópico, usar ketoconazol, terbinafina, miconazol, 2 veces días por 21 días. También contamos con bifonazol en el hospital, que se usa una vez al día por 21 días, siempre como que se hacen 3 a 4 semanas.
de tratamiento tópico. Y podemos asociar el ketoconazol en champú, por ejemplo, en los casos de dermatofitosis en cuero cabelludo o en barba, que en realidad se utiliza así como 3 veces a la semana, se deja actuar 5 minutos. Esa misma espuma la puede colocar como en el sector de la barba o donde tenga lesiones. Y después, de forma sistémica, lo que usamos es terbinafina, un comprimido al día, 250 miligramos días por 15 días, y otra opción es el itraconazol de 100, que es opcional, de 100 o 200 miligramos por día por 15 días. Esto es en el caso de la tinea corporis, inguinal, cruris. Cuando es onicomicosis, siempre el tratamiento es mucho más prolongado. Y es ahí que controlamos con hemograma funcional hepático. ¿No? Después la candidíasis también es infeccioso por hongos. Son infecciones producidas por levaduras del género Candida que afectan piel, uñas y mucosas. En este caso se afectan mucosas. A nivel cutáneo podemos ver como forma de intertrigo o paroniquia. A nivel de la mucosa como boguet, atrófica aguda o crónica, hipertrófica y cailitis, como tenemos variedades. Y a nivel genital puede generar una vulvovaginitis o una balanitis y también puede afectar las uñas generando onicomicosis. Ahí pusimos algunas fotos, en realidad lo característico es una placa rojo brillante que tiene esas pápulas satélites y en general puede asociar fisuras como en el borde en el borde no, como en el fondo de los pliegues. Y lo característico es eso, placa rojo brillante con esas pápulas periféricas. Es como lo más característico. Después, claro, es más difícil, ¿no? La vida es más difícil. Pero la foto parece más fácil. Después el compromiso, la perionixis o la paroniquia, que eso, todo ese eritema perionguial, eso también es de Cándida y se asocia mucho, por ejemplo, a los pacientes que hacen tareas manuales o veterinarios, peluqueros, que tienen como las manos húmedas con frecuencia, como que es más frecuente la infección por Cándida. Y a nivel de la uña, lo característico es esa coloración verdosa. em, Clononiquia y el despegamiento de la uña y bueno, y asociarse junto con la pironexisis o no, puedes ver solo la infección en la uña. Después, a nivel de mucosa oral, podemos ver el mugueto oral, que son esas placas blanquecinas que en realidad uno al desprenderla, o sea, se desprende fácilmente con el baja lengua, por si nos queda duda, se puede hacer. Y bueno, compromete mucosa, pero pueden comprometer toda la mucosa bucal, la faringe, el resto de las lesiones. Y la otra fotito, en realidad, que es una candidiasis eritematosa, que se ve, por ejemplo, en los pacientes que usan prótesis dentales. Nada, por la oclusión de la prótesis es que favorece la infección por cándida. Y después, bueno, que no pusimos fotos, la vulvaginitis en realidad, que se ve como nada, como un flujo blanquecino espeso, amarillento, que puede asociar o no flujo. Y después en el hombre en realidad se manifiesta como una balanitis, donde hay eritema, micropústulas, erosiones, puede haber fisuras también. Este, ta, eso más o menos. Lo mismo, tratamientos de medidas higiénicas, sobre todo sacar la humedad de todos esos sectores, todo lo que se pueda. A nivel tópico, se usan los mismos tópicos, los azólicos, por 21 días también. Se puede, en mucosa se puede usar el miconazol y la nistatina. Por ejemplo, para la vulvaginitis usar óvulos con ketoconazol. A nivel sistémico, también, o sea, podemos tratar vía sistémica, optar por esa opción y se puede usar fluconazol, 150 miligramos 2 veces semanas por 3 4 semanas, ya sea porque es muy extenso o porque no tuvimos respuesta con el tratamiento tópico. Y, por ejemplo, cuando es vulvovaginitis o balanitis, tratamiento de la pareja sexual. Después el virus herpes simple, que es una enfermedad producida por los virus herpes simple 1 y 2, que es una virosis, o sea, es la virosis humana más extendida a nivel mundial, y en general se trata de una enfermedad benigna autorresolutiva, que tiene residuos frecuentes que se asocian al estrés, a la radiación ultravioleta, menstruación e infecciones, y la primera infección en general suele ser asintomática y suele adquirirse durante la infancia, es decir, que la gran mayoría de nosotros tenemos herpes simple. Y la transmisión en realidad es mayor si hay síntomas clínicos, pero en general la transmisión se ve em,
durante el periodo de excreción viral asintomática. Digamos, cuando tenemos síntomas es más frecuente, pero en realidad la transmisión que se ve con más frecuencia es la que se da por la excreción viral asintomática. Las lesiones características son esas vesículas agrupadas, en realidad como un racimo, que se suelen ver sobre una base eritematosa, que a veces en realidad vemos las vesículas preciosas así, y a veces en realidad, por ejemplo, en genitales se ven las erosiones, porque bueno, la vesícula se rompe con facilidad y lo que vemos es una base eritematosa y lesiones ulcerosas que pueden ser únicas o así policíclicas, que dan esa imagen. Y lo característico también del herpes simple es la presencia de dolor. Bueno, el tratamiento se puede hacer con aciclovir o valaciclovir. Acá contamos con los dos. Y tener en cuenta, si es una primoinfección, en general la primoinfección es como más sintomática, más dolorosa, y si nunca tuvo, se puede interpretar como primoinfección y después ya recurrencia. Y lo que se usa, aciclovir 200 miligramos 5 veces al día por 7 días o 400 miligramos cada 8 horas por 7 días. Van a ver que hay varios esquemas de tratamiento. Yo puse este, pero puede haber diferencias en otros lugares. Y después el valaciclovir se usa un comprimido cada 12 horas por 7 a 10 días. Y bueno, en caso de recurrencia, el periodo de tratamiento es más corto, de 3 a 5 días en general. Después el herpes zóster, que es una ganglio-radiculoneuritis aguda con expresión cutánea, que se produce por la reactivación del virus de la varicela zóster, que nada, que permaneció latente en el ganglio sensitivo del asta posterior. Y bueno, tiene un inicio agudo y una evolución autolimitada. Luego, la primoinfección de la varicela tenemos como riesgo de reactivación en un 20% y en el paciente inmunodeprimido como que el riesgo aumenta un poco a 50%. La reactivación se relaciona con alteraciones de la inmunidad celular, por lo tanto es más frecuente a medida que va aumentando la edad que tengamos más probabilidad de reactivación y en los pacientes inmunodeprimidos. Lo característico en realidad es la presencia. Puede preceder el dolor o estar concomitante a la erupción cutánea y aparecen vesículas, ampollas, erosiones que comprometen un dermatoma o puede tener algunas lesiones que son como que exceden un pequeño sector del dermatoma, pero lo característico es eso, es una dermatosis que afecta un dermatoma. Ya Ahí pusimos foto del sector lumbar, torácico, que es lo más frecuente, y región facial. Y bueno, eso se acompaña de dolor, en realidad, dolor intenso. Lo que no dije, que en el anterior, en el virus, Ah, bueno, el herpes. en el herpes simple y en el virus del zóster, en realidad la valoración por el oftalmólogo, si es que compromete, por ejemplo, periocular o la punta nasal, tener en cuenta de la valoración por el Bien. oftalmólogo. Bueno, el tratamiento, tener en cuenta en realidad el contacto con menores de 1 año y embarazadas, porque bueno, contagia varicela. Después, si las lesiones son muy exudativas, es decir, es muy extenso, se puede usar compresas de borato de sodio o con sulfato de cobre, que en realidad son astringentes, antisépticos. A veces, si es pequeño, no exuda nada, se hace el tratamiento directamente. Si vemos como elementos de zona de infección, usamos pirocina tópica, si no nada. Y el tratamiento es con aciclovir o valaciclovir y siempre tener en cuenta la analgesia, porque bueno, es una patología que duele y también en la evolución puede desarrollar una neuralgia por ser pética que también tenemos que cómo controlar. El tratamiento es con valaciclovir, 1 gramo cada 8 horas por 7 días, que es como más cómodo que optar por aciclovir, pero cualquiera de los dos es adecuado. Y en caso, bueno, después ahí puse como que también podemos utilizar el aciclovir intravenoso, pero en casos excepcionales. Por ejemplo, en caso de inmunocompromiso, de un herpes zóster diseminado, úlcera necrótico o compromiso del sistema nervioso central o visceral. Bueno, después el eczema, que también vemos con frecuencia en la emergencia. El eczema en realidad es como una reacción inflamatoria que se puede presentar como agudo, subagudo crónico. Lo característico es que se acompaña de un eczema, de una picazón intensa, digamos, y puede iniciar como localizado y luego diseminarse o ser un eczema diseminado.
El agudo en realidad es como la primer fotito que pusimos, lo que se ve es como un eritema, es más característico el eritema, lesiones que exudan un poco, vesículas, como más inflamatorio. Después, a medida que va evolucionando, el subagudo ya empieza a ser placas más eritematoscamosas y en la evolución ya se ve como la piel engrosada, liquenificada, que agrega esas fisuras. Muy bien. Bueno, ahí pusimos algunas fotos de eczemas, donde se ve en realidad son placas eritemato escamosas sin borde definido. En ocasiones, cuando es un eczema de contacto, sí tiene borde definido, si no es más diseminado, digamos. Ahí se ven también lesiones como de rascado, exfoliaciones de rascado, la del centro, y después la de abajo ya se ve con elementos de cronicidad, digamos, más liquenificación. Dentro del tratamiento siempre tenemos que en un eczema buscar como la causa desencadenante, a veces es medio difícil, nunca la encontramos, pero bueno, indagar bastante a ver si hay algo que sea de contacto, algo ambiental, nada, si surgió de un eczema de contacto, de eczema gravitacional, si tiene dermatosis previa, si tiene dermatitis atópica, si, no sé, psoriasis, dermatitis seborreica, algo que nos oriente al desencadenante. Porque claro, si no resolvemos el desencadenante, como que el eczema es persistente. También preguntar con qué jabón se bañan, porque usan mucho jabón bulldog, pudiera empeorar el eczema. También decirle que eviten el uso de esponja o cepillo o lo que sea para bañarse, o sea, que se frote un poco la piel, porque la piel con eczema tiende a ser una piel seca y le tenemos que cuidar, digamos, para que no perpetúe. Y se recomienda como el uso de jabón Davo de glicerina y sin esponja. Y lo que hacemos cuando es un eczema, por ejemplo, localizado o pequeño, priorizamos el uso de corticoides tópicos, que lo que se usa es el clobetasol o el Cortifar una vez al día, y en realidad no puse el tiempo porque es un poco variable dependiendo la cronicidad de las lesiones, si es agudo o agudo crónico, qué tan extenso es. En general uno hace por la menor cantidad de días posible, la menor dosis, digamos. A veces lo que hacemos es una vez al día por una semana siguiente, un día sí, un día no, y ahí como que evaluamos a ver si lo puede ir o suspender, cómo le fue. Y después hidratar la piel para recuperar toda esa piel dañada, que pique menos, porque después, claro, pica, me rasco, me lastimo, es como un ciclo vicioso. Entonces, como tratar de... Y por eso es que también asociamos los antihistamínicos para disminuir la picazón, que podemos optar por antihistamínicos como la fexofenadina y la loratadina, o más sedantes, por ejemplo, que a veces los asociamos en la noche para que puedan dormir mejor, que es el calitrón y la hidroxicina. Y a veces asociamos en la mañana fexofenadina y en la noche calitrón o hidroxicina. Y cuando el eczema en realidad es o muy extenso o le hicimos todas las medidas tópicas, no mejora, y se puede hacer tratamiento con prednisona también por pocos días y hacer como un deceso gradual. Y en general usamos dosis antiinflamatoria de 0,5 miligramos kilogramos día, también por pocos días y con descenso gradual. El eczema gravitacional en realidad lo puse porque a veces lo confundimos con infección de piel y partes blandas. Es una dermatosis pruriginosa bilateral simétrica, topografía en piernas y también se comporta como un eczema. Tiene características agudos o agudo crónico, entonces vamos a ver eritema, vesículas de exudación, placas más eritematosa escamosa y después en la evolución el paciente, o sea, la piel del paciente se engruesa, cambia de color, tiene un brillo característico, como que cambia la textura de la piel. Y ahí como que uno se da más cuenta, pero a veces en la primera parte, en la fase aguda, uno se confunde. Pero bueno, si es bilateral, no puede ser una erisipela. Pudiera, pero no. Pero no. Bueno, es de naturaleza inflamatoria reaccional, tiene un curso crónico recidivante, o sea, en general es persistente y tiene periodos de mejoría-peoría. A veces cuando está en actividad, cuando uno hace más hincapié en el tratamiento, que presenta pruritos, curaciones, exudación, eritema y vesículas. Los factores predisponentes en realidad es la edad avanzada, la insuficiencia venosa crónica, sexo femenino, haber tenido trombosis previas. Y después dentro de los desencadenantes exógenos es todo lo que le colocamos el jabón, la esponja, los yuyos, las cosas que la gente se coloca. O sea, hay como que indagar bastante en qué se coloca. Em,
Y después, dentro de las complicaciones del eczema de miembros inferiores, es la infección y que también, que a partir de un eczema de miembros inferiores, se genera un eczema diseminado. Bueno, y si sospechamos eso, como que cambiamos el tratamiento y también hacemos más sistema. Esas son las manifestaciones clínicas, en realidad. Son esas, es así, digamos. Es placas eritematoscamosas, sobre todo que se acompañan de picazón, en vez de dolor. Al principio es rojo, puede haber vesículas de escamación o exudación, que eso es lo más agudo. Y después nada, se va como cronificando, va cambiando el color de la piel, disminuye el vello, se van haciendo cambios tróficos. El tratamiento higiénico, bueno, es elevación de miembros inferiores, ejercicio, disminuir peso, elastocompresión, que es importante, ya sea para el eczema como para las úlceras, que no lo agregué, pero que es parte importante eh, para mejorar tanto el eczema como las úlceras venosas. Bueno, evitar contactantes, eso, preguntar si se colocó algo el paciente, decirle que lo evite. Si son lesiones exudativas, o sea, si higiene con sulfato de cobre o borato de sodio, si no, DAO y glicerina, que evite la esponja y como que ese sector, poco. Rotar, pero yo lo menos que puedo. Después, medicamentos utópicos, se usan corticoides tópicos de mediana potencia en general, como mometasona o fluticasona, en general una vez al día por pocos días. Puedes decir que haga, por ejemplo, por una semana. Acá creo que no contamos con ninguno de estos. Se puede optar por usar Desonida, que es de mediana potencia, o el Cortifar, que es de alta potencia, también por poquitos días, una vez al día. Y después, claro, si uno piensa en sobreinfección, tiene mucha exudación, sabemos que le vamos a poner las cremas y nada, va a ser un enchastre, preferimos usar la prednisona y asociarle cefradina, como que mejore las lesiones, deje de exudar y ahí uno cambia para el tratamiento tópico. Y bueno, para el prurito y las escoriaciones de rascado, si es que vemos, usamos antihistamínicos como sintomático. Después, eczema de mano, que también se ve con frecuencia. Tenemos el eczema que es exógeno, como la dermatitis de contacto irritativa y alérgica, y el endógeno, por ejemplo, en los pacientes atópicos, y la deshidrosis. Y en realidad después es mixta porque tenemos una dermatitis de contacto que es endógena, una deshidrosis que se exacerba por factores externos. La dermatitis de contacto alérgica es una reacción de hipersensibilidad de tipo 4, TH1, alergeno específica, en general asocia eritema, edema, exudado, escoriaciones, puede haber vesículas o no, y afecta sobre todo a las áreas de contacto con el alergeno, pero pasa que después como que se extiende en realidad. Es frecuente en los pulpejos y los pliegues unguiales, pero nada, después compromete toda la mano en general. Ahí se ve como placas eritematoscamosas, o sea, en las palmas y en el pulpejo de los dedos. También que pueden asociar fisuras que son dolorosas. Los pacientes vienen con dolor, grietas, fisuras. Y bueno, también decir que hay dermatitis de contactos alérgica a la tinta del tatuaje, por ejemplo, como se ve en ese sector. Y también, por ejemplo, a los metales, ya sea villa, billutería, relojes, demás, caravana, podemos ver y vemos lo mismo. Lo mismo que se ve en un eczema, se ve acá. La dermatitis de contacto irritativa en realidad es más como localizada, donde hubo el contacto y es como que es más rápida, se dice, pero también es un poco confuso si es irritativa alérgica. Y además que a veces inicia como una dermatitis de contacto irritativa que la evolución se hace alérgica. Y se ve lo mismo, eritema, cerosis, fisuras. Y en realidad se dice que en la alérgica como que hay más picazón y en la irritativa puede haber dolor y ardor y que la respuesta es más localizada y más rápida, porque no tiene la fase de sensibilización esa previa. Pero en la vida real es difícil saber. Es más difícil, Sí, claro. eczema de manos y tal. Lo que se ve ahí, claro, porque lo focalizamos como en las manos, pero en realidad puede estar en cualquier parte del cuerpo. Por ejemplo, a veces es bastante frecuente en los párpados, que puede ser por algo de contacto, que alguna crema o algo que se colocó la paciente, o puede ser, por ejemplo, algún aerotransportado, no sé, por productos de la construcción, polen, aerosoles, que también es frecuente que se vea así como periocular y bilateral.
Y después en la fotito de abajo, que en realidad es una fitofotodermatosis que es por contacto con plantas, que suele ser así irritativa, aguda, intensa. Bueno, ahí nada, es lo que conversábamos, que en general suele resultar mixta, porque es difícil precisar, es un poco más teórico que práctico y clínico. Y las amas de casa, el personal de la salud y los trabajadores de la construcción como que están más expuestos a varios alergenos y es frecuente que se vea. Después el eczema deshidrótico es un eczema endógeno, causa desconocida en realidad, tiene un curso crónico como empujes y remisiones. Cada empuje puede durar de 2 a 3 semanas. En general suele picar y comprometer manos y pies. Y lo que aparecen son pápulas o vesículas que pueden tener eritema o no. Y lo característico como que comprometa los laterales de los dedos. Los desencadenantes se asocian, por ejemplo, Ese tenía foto. hay foto ahora, hay atopía, hiperhidrosis, alergenos de contacto, tabaquismo, los fármacos y el estrés son como factores desencadenantes o agravantes en realidad. Ahí tenemos fotos. Lo característico es eso. Las vesículas, como la piel de la palma y las plantas son gruesas, en general no se ven como las vesículas, por ejemplo, del herpes virus, sino que quedan como por debajo de la piel y se palpan más de lo que se ven, digamos. A veces se ven lindas y a veces se ven así como esta fotito, que uno les mira como al detalle y se ve que hay ampollitas ahí abajo. El tratamiento con corticoides tópicos de alta potencia, se usa el clobetasol una vez al día por de 2 a 4 semanas, preferentemente en ungüento, y a veces lo que decimos, mismo para el eczema también sirve, que si no mejora se puede ocluir, se coloca el corticoide y se ocluye. Y nosotros lo hicimos con papel film, por ejemplo, un poco artesanal, pero está, sirve, Funciona. sirve. Y a veces para no usar mucho corticoide, como que le decís, como es algo que es crónico, que ya sabe cómo manejarlo, que lo use, ni bien sale la ampollita, por el menor tiempo posible. Y otra opción es el tracorolimus, pero que en realidad no disponemos en el hospital. Entonces, nada, es uso de corticoide, crema hidratante, y después en cuanto a los sistémicos, se pudiera usar antihistamínicos si se asocia mucha picazón, o la prednisona en casos excepcionales, en realidad. Después la urticaria aguda, que también se ve, es un patrón cutáneo inflamatorio reaccional frente a varias cosas en realidad. Que nada, se da por la desgranulación mastocitaria, que puede estar dado por mecanismos inmunológicos y no inmunológicos. Y lo que se ven nada, son ronchas y abones, que eso es por la extravasación del plasma. El cuadro puede ir desde pequeñas ronchitas localizadas hasta una anafilaxis y en realidad puede ser la urticaria aguda, que es la que vemos con frecuencia, pero en ocasiones se cronifica y es como recalcitrante. O sea, es difícil de tratar. Y cuando afecta, por ejemplo, a la dermis profunda, al celular subcutáneo o las mucosas, lo que vemos es el angioedema. Esas son las manifestaciones clínicas, que son bastante conocidas. Esta es una de las consultas bastante Sí. frecuentes que tenemos en Porta, ¿no? Que son abones o las ronchas, que son esos sectores sobrelevados, más eritematosos o pálidos, que a veces comprometen solo la piel y a veces comprometen o periocular o mucosa. Las causas en realidad de la urticaria aguda, en el 50% resulta idiopática, que no encontramos causa, 40% por infecciones, 9% fármacos y un alimento. Nosotros, como siempre, recordar lo que preguntamos, las 6 sí, que preguntamos, las ingestas, todos los alimentos, ya sean huevo, maní, nueces, soja, como esos son los más liberadores, el queso, el chocolate, los mariscos, el pescado, frutos secos. Después preguntar por fármacos, ANS, diegas, aspirinas, o sea, preguntar por fármacos en estos últimos días. Por ejemplo, inhalantes como drogas, pinturas o en el ambiente laboral si hay algo que pudiera ocasionarlo. Las infecciones previas, que en realidad es bastante frecuente, infecciones respiratorias, digestivas y urinarias, picaduras de insectos, inyecciones o bueno, no le encontramos causa, digamos. Uno como insiste, pero a veces no Se encontramos. nos puede. Y en una primera instancia, cuando es una urticaria aguda en general, no se pide para clínica ni nada. Nada.
se hace Excelente. tratamiento y después si en la evolución nada, resulta una urticaria aguda, pasa a una urticaria crónica, es como que uno indaga y busca otras causas. Muy bien. Y nada, el tratamiento es con antihistamínicos que podemos optar por los de segunda generación o tercera generación. En general lo usamos una vez al día. Capaz que si está medio extenso podemos usar cada 12 horas y después una vez al día. Y en general no asociamos prednisona a menos que asocie pero es un poco opcional también, dependiendo de la clínica y del momento y lo que uno decida. No estaría mal, pero a veces lo usamos solo si asociar angioedema, la prednisona. La pitiriasis rosada de Schibert en realidad es una dermatosis papuloscamosa aguda y autolimitada que se asocia a la reactivación del virus herpes humano 7 y 6, es decir, como que previamente vos le preguntás y tuvo una infección respiratoria. Afecta a adolescentes y adultos, sobre todo de predominio femenino. También en zonas templadas durante primavera y otoño es como lo más frecuente. Y en realidad lo puse porque a veces lo confundimos con una tiña o una dermatofitosis, porque arranca como con una placa única oval redondeada, como si fuera una tiña. Tiene las mismas camas, se localiza en tronco y a los días aparecen lesiones parecidas y más chiquititas en el tronco. Hay uno ahí piensan esto, pero al principio se puede confundir con una micosis y puede ser asintomática o tener prurito. Ahí puse como unas fotitos, esa primer placa en realidad es una placa oval redondeada y lo característico es como que las camas, en vez de estar en la periferia, está como al centro de la lesión, pero bueno, al principio te parece capaz o puede confundir con una tiña, pero en la evolución agrega todas las otras lesiones que comprometen el tronco y hay uno. Y le pregunto si tuvo una infección respiratoria previa, y ya se diagnostica. El tratamiento en realidad es una enfermedad autolimitada que en muchas ocasiones no requiere tratamiento, puede ser solo sintomático, emoliente, corticodistópico, antihistamínico, y cuando hay gran afectación cutánea o síntomas sistémicos pseudogripales, se hace tratamiento con aciclovir, pero en general uno no hace tratamiento. La eritrodermia en realidad es una enfermedad cutánea severa que puede generar insuficiencia cutánea aguda, que es por eso que a uno le preocupa, y lo que se ve es un eritema y una descamación que afecta a más del 90% de la superficie corporal, es decir, vamos a ver un paciente rojo. Puede generarse por múltiples etiologías y en general en la mitad de los casos es por una dermatosis preexistente. El paciente sabe que tiene psoriasis o que tiene dermatitis atópica o sabemos cómo el diagnóstico. Y es más prevalente en los hombres de edad media de 52 años, por ejemplo. Bueno, muy bien. Y hay, como decía, las causas de la eritrodermia, en realidad el 50% más o menos, el paciente tiene una dermatosis previa, un eczema, una psoriasis, líquen plano, pénfigo, pitiriasis rubra. Y también siempre preguntar, cuando tenemos un paciente que está rojo, descamado, si tiene algo dermatológico previo y si consumió algún fármaco. Porque las eritrodermias por fármacos son las siguientes en frecuencia. Entonces, nada, preguntamos dermatosis previa, si consumió algún fármaco y muchas veces en realidad es idiopático y inicia así, o sea, se manifiesta así y hay que estudiar, digamos. Esta es la clínica, en realidad, paciente que queda eritematoso, descamado, asocia ectropion también por el edema, porque claro, la piel se edematiza un poco y el ectropion es como la inversión del párpado. Y dependiendo de la patología de base, si es que la tuviera, las manifestaciones. Por eso es un poquito más variable eh, la clínica. Bueno, el tratamiento es dependiendo, hay pacientes que los que van a ir a la consulta son las eritrodermias que son agudas, porque hay pacientes que tienen eritrodermia crónica por alguna patología dermatológica, y hay otras, las que van a ir son las agudas o las que son más húmedas por patologías, por ejemplo, pénfigo, farmacodermias o cosas graves. Entonces, el paciente es un paciente que requiere un poco más de cuidado en general se interna en cuidados moderados, unidad de cuidados intensivos o SENAC, dependiendo de la patología de base. Se pueden hacer baños astringentes o emolientes según el tipo de eritrodermia. Astringentes cuando es una eritrodermia húmeda, se usa borato de sodio o em, sulfato de cobre. Y después, cuando es una eritrodermia seca, ahí es que se usan hidratantes.
La dieta es proteica e hipercalórica, en realidad porque hay mucha pérdida de proteína, pérdidas electrolíticas, porque se pierde como en la función de la barrera. Entonces, bueno, también todo lo que conlleva. Buena hidratación, si es que se puede mantener la vía oral, se usan antihistamínicos sedantes, protección gástrica, profilaxis, eso porque, bueno, el paciente va a quedar internado. Y después el tratamiento sistémico en realidad es según la patología de base, nada, si fuera psoriasis, pero eso es más como Más resorte, específico. sí. Bueno, después arrancamos en realidad con las farmacodermias. El exantema maculopapular es una de las farmacodermias más comunes, es la farmacodermia más común. Se da por una reacción de hipersensibilidad de tipo 4B y aparece entre 1 a 2 semanas luego de la ingesta del fármaco. Los fármacos involucrados con mayor frecuencia son penicilina, salopurinol, cefalosporinas y los antipilépticos. En general son esos. Es Todos leve, fármacos bien usados, ¿no? sí, Bastante comunes. es que puede ser frecuente. Y en general es leve, o sea, la clínica leve, pero raramente puede ser la forma de inicio de una farmacodermia grave. Entonces, frente a un paciente con un exantema maculopapular, bueno, uno se queda tranquilo, pero le explica bien como las cosas a sospechar. Si, por ejemplo, si dolor cutáneo, la afectación extensa, síntomas sistémicos, empieza con una ampollita, una erosión, como explicarle los síntomas de reconsulta, digamos, sin como que sospecharlo. Es como que se va a la casa, pero le explicamos bien. Si dolor cutáneo, se salen lesiones en la mucosa, ampollas, erosiones o algo, bueno. Las manifestaciones clínicas en realidad es eso, un exantema maculopapular confluyente que afecta todo el cuerpo. Siempre lo tenemos que sospechar. Eh, el tratamiento, suspender el fármaco computable, es decir, uno indaga, viene un paciente con un exantema maculopapular, o sea, los fármacos es una de las cosas importantes que tenemos que descartar. Después lo viral, si tuviera, y siempre pensar en la sífilis y el VIH, también en los exantemas maculopapulares. Bueno, suspender el fármaco, el manejo va a ser ambulatorio, explicando bien cómo los síntomas de reconsulta. Y en general podemos hacer o nada o corticoides tópicos o antihistamínicos si tuviera sintomático. Después el síndrome de Stevens-Johnson-Met, en realidad es una farmacodermia cutáneo mucosa ampollar grave con alta morbimortalidad que se da por una reacción de hipersensibilidad de tipo 4C. Y ahí, bueno, el Stevens-Johnson se dice que compromete menos del 10%, que las mortalidades del 1 al 5%, y el NET, que compromete más del 30%, pero es como evolutivamente, o sea, arranca un poquito, entonces como que se trata en conjunto y aparece 1 a 3 semanas luego del inicio del fármaco, también los anticonvulsivantes, el allopurinol, los AINES, los antibióticos son fármacos frecuentes que pueden generar. La clínica en realidad es eso. Ya excede el exantema maculopapular, aparece de colación, aparecen ampollas, hay compromiso mucoso con erosiones, este, bueno, y bueno, se puede comprometer todas las mucosas, la mucosa oral, la conjuntiva, genital, urinaria, en realidad, siempre como también tener como el apoyo oftalmólogo, otorrino, ginecólogo para evitar las complicaciones que son las sinequias, que son como adherencia, y bueno, esa es la clínica. Bueno, el tratamiento, suspender el fármaco imputable, va a ingresar en la unidad de cuidado intensivo. Ahí, dependiendo los cuidados que requiera de piel y mucosas, analgesia antihistamínicos y las opciones de tratamiento también van a ser manejadas en realidad por los compañeros de CTI en general. Y bueno, las opciones son esas: prednisona, metilprednisolona, las inmunoglobulinas, ciclosporina. La pustulosis ensantemática aguda en realidad también es otra farmacodermia rara que se caracteriza por pústulas estériles no foliculares sobre un fondo eritematoso y que asocia fiebre alta. Es generado por una reacción de hipersensibilidad de tipo 4D y aparece como que inmediato, casi 24-48 horas posterior a la administración del fármaco, entonces es como más fácil de saber que adjudicarle como el problema al fármaco. También se ve por aminopenicilinas, macrólidos, terbinafina, el omeprazol, clistacem, hidroclorotiazida y los AINES. Y nada, en realidad
es como una de las farmacodermias también un tanto más banal. Asocia ese exantema con pústulas en realidad, son pústulas no foliculares, a veces se ven las pústulas o si no, esa descamación con collarete que evidencia que hubo una lesión ahí, y asocia fiebre. El tratamiento, bueno, suspender el fármaco, el cuidado, o sea, va a ser ambulatorio o pudiera ingresar dependiendo de los síntomas que tuviera, lo sistémico, adecuada nutrición y hidratación, también antisépticos se puede usar, baños emolientes y emoliencia, corticoides tópicos, antipiréticos, antihistamínicos, y si la erupción es muy extensa o tiene compromiso sistémico, se puede asociar el uso de prednisona. Y el 3 es una reacción a fármacos con eosinofilia y síntomas sistémicos, que, bueno, es una farmacodermia multiorgánica grave, está así, potencialmente mortal, como el Steven Johnson Net, es una RAM de tipo B también, y aparece de 2 a 6 semanas posterior a la ingesta de fármaco, está un poco más alejada. La mortalidad es del 5 al 10%, se puede ver hepatitis fulminante, y bueno, hay criterios diagnósticos clínicos y paraclínicos para el diagnóstico que no los puse, pero hay. Bueno, dentro de las manifestaciones clínicas, en realidad lo característico es el exantema maculopapular edematoso, o sea, como que se ve más edema además del exantema. Hay edema de cara, adenopatías y también puede asociar lesiones que son purpúricas a veces, vesículas y ampollas, porque claro, la piel se va edematizando y aparecen también. Asocia fiebre y puede haber hepatosplenomegalia, síntomas cardiovasculares, pulmonares y renales, porque son esas las complicaciones. El tratamiento, suspender el fármaco, internar en cuidados moderados, cuidados intensivos CTI, dependiendo de la gravedad del paciente. Se hace tratamiento con prednisona a dosis antiinflamatorias de un inmunosupresora, en realidad, 1 mg/kg día, sobre todo si existiera afectación visceral. El descenso es gradual y a veces se mantiene por largo tiempo porque se ve que hay recidivas a veces al suspender el tratamiento un poco rápido. Y bueno, y todo eso acompañado del cuidado de la piel y mucosas, corticoides tópicos se pueden utilizar. Y otras opciones de tratamiento son la ciclosporina y los antihistamínicos. Y creo que ahí terminamos. Todo rápido, pero bueno. Muy completo. No sé si alguien en el Zoom tiene alguna pregunta que la quiera escribir en el chat o que abran los micrófonos y hablen. Agus, ¿alguna pregunta? No. A ver, acá en el chat alguien puso algo. Bueno, sí, la verdad que sí, muy bueno, muy completo. Bueno, chiquilines, dejamos por acá. Si no hay más preguntas, los esperamos para el próximo taller que después les paso la fecha. Muchas gracias. Gracias, hasta Hasta luego. luego. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Hasta Chao. luego.